Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandra León, pertenezco a la Universidad Politécnica Salesiana, estudio la carrera de Biotecnología primer ciclo y esta noche les voy a presentar un video de matemáticas con respecto a geometría analítica que tiene que ver en relación a las cónicas y a la elipse. Les voy a explicar un ejercicio sobre geometría analítica, en específico sobre la elipse, y el ejercicio dice lo siguiente. La Tierra gira alrededor del Sol siguiendo una órbita elíptica con excentricidad igual a 0,0172 y eje mayor de 299 por 10 a la 6 kilómetros. Si el Sol está ubicado en uno de los focos de la elipse, determine la menor y la mayor distancia entre la Tierra y el Sol. Bueno, entonces los datos serían que la excentricidad es igual a C sobre A y que es lo mismo a 0,0172, y como eje mayor tenemos que este es igual a 299 por 10 a la sexta. En estos dibujos de aquí tenemos para explicar la distancia máxima entre la Tierra y el Sol, que es lo que queremos saber, y también la distancia mínima entre la Tierra y el Sol. Como punto adicional, el Sol y la Tierra aquí en la elipse actuarían como los focos, por lo tanto la C sería la distancia entre cualquiera de estos focos hacia el centro, y la A sería la distancia que hay desde el centro hacia uno de los vértices. Bueno, como les expliqué antes, en este dibujo tenemos como referencia el Sol en ambos lados, ¿no es cierto? Entonces aquí nos explica que C es la distancia que hay desde el centro hacia cualquiera de los focos, que en estos casos los focos serían el Sol, ya sea negativo o positivo. Y A se refiere a la distancia que existe desde el centro a cualquiera de los dos vértices, asimismo negativo o positivo. Entonces nos piden que calculemos la distancia mínima y la distancia máxima. Entonces, como distancia mínima, tendríamos que, como distancia mínima, calcularíamos que esto es igual a A menos C, que da lo mismo a A menos E que multiplica a A. Esto sería igual a 1 menos E que multiplica a A, por lo tanto esto sería igual a 1 menos 0,0172, que dijimos que era la excentricidad, porque E significa la excentricidad, y todo esto lo multiplicamos por A, que en este caso es la distancia del centro a uno de los vértices, y sería 299 por 10 a la 6. El cálculo de esto sería 293.857.200 kilómetros, y este de aquí sería la distancia mínima. Ya, les quería recordar que C en este punto de aquí, en este dibujo de aquí, es la distancia que hay entre el centro y uno de los focos. En este caso los focos son el Sol, y pueden ser F1, foco 1 negativo o foco 1 positivo. Y A es la distancia que hay entre el centro con respecto a uno de los vértices. Asimismo, los vértices son
pueden ser B1 negativo o B1 positivo. Y los vértices son aquellos puntos que nos permiten ubicar y graficar con mayor exactitud la elipse. Serían, por ejemplo, aquí sería un vértice y el otro vértice sería este de acá. Pero en este problema no nos piden los vértices. Entonces, como ya les expliqué la distancia máxima, ahora les voy a explicar, perdón, como ya les expliqué la distancia mínima, les voy a explicar la distancia máxima, cómo se calcula. Entonces sería que la distancia máxima es igual a, que ya les dije que era la distancia entre el centro y uno de los vértices, perdón, esto es igual a más D, que era la distancia del centro a uno de los focos, da igual a más E, que multiplica a E, les recuerdo que era la excentricidad. Esto es igual a 1 más E, que multiplica a el 1, el de aquí lo sacamos como, o sea, como decir un dato que ya viene en el problema, no tenemos que calcularlo. Esto es igual a 1 más 0,0172 y esto se multiplica 299 por 10 a la 6. Yo ya hice los respectivos cálculos para no estar pasando tiempo, por lo tanto 1 más 0,072 que multiplica a 299 por 10 a la 6 me da un valor total de 304.142.800 kilómetros. Y esa es la distancia máxima que existe entre la Tierra y el Sol. Como dato adicional quiero recordarles o quiero explicarles la ecuación de la elipse. Y esta es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado. Todo esto es igual a 1. En este problema no nos piden la ecuación, pero en el caso de que ustedes quieran resolver un problema o les pidan en el problema sacar la ecuación de la elipse, esta es. Ya, muchas gracias, eso es todo. Buenas noches.